Ley número 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos. Desconfíe de los amigos, suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio, emplee a quien haya sido su enemigo, y le será más leal que un amigo, ya que deberá hacer mayores esfuerzos para demostrar su adhesión. Lo cierto es que usted debe temer más a sus amigos que a sus enemigos. Si no tiene enemigos, busque la forma de creárselos. Transgresión de la ley. Para tener un buen enemigo, elige a un amigo, este sabrá golpear donde más duele. A mediados del siglo IX, un joven de nombre Miguel III ascendió al trono del Imperio Bizantino. Su madre, la emperatriz Teodora, había sido desterrada a un monasterio y el amante de ella, Teoctistus, asesinado. La conspiración para destituir a Teodora y entronizar a Miguel había sido encabezada por el tío de este, de nombre Bardas, un hombre sagaz y ambicioso. Miguel era un gobernante sin experiencia alguna, rodeado de intrigantes, asesinos y libertinos. En esos tiempos de peligro, se vio necesitado de alguien en quien poder confiar y que desempeñara el papel de sincero consejero. Pensó de inmediato en Basilio, su mejor amigo. Basilio no tenía experiencia alguna en lo relativo a política y gobierno, era el jefe de los establos reales, pero había demostrado, una y otra vez, su lealtad y su gratitud para con Miguel. Cada vez que asignó un puesto vacante, generó 100 descontentos y un ingrato. Los dos hombres se habían conocido algunos años antes, en esa oportunidad, Miguel estaba visitando los establos, cuando un caballo salvaje se espantó y comenzó a correr sin control hacia donde él se hallaba. Basilio, joven jinete de Macedonia, salvó la vida de Miguel al controlar al caballo desbocado. La fuerza y el coraje del joven impresionaron de tal manera a Miguel, que de inmediato ascendió a Basilio de oscuro entrenador de caballos a la posición de jefe de las caballerizas reales. Colmó a su amigo de obsequios y favores, y ambos terminaron siendo inseparables. Basilio fue enviado a la mejor escuela de Bizancio y el tosco campesino se convirtió en un culto y agradable cortesano. Nombrado emperador, Miguel necesitaba a su lado a alguien que le fuese absolutamente leal. ¿Quién mejor para confiarle el delicado puesto de chambelán y principal consejero, que el joven que le debía todo lo que había llegado a ser? Basilio podría ser capacitado para su nuevo trabajo, y Miguel lo amaba como a un hermano. Ignorando el consejo de quienes le recomendaron dar ese puesto a Bardas, mucho más apto, Miguel escogió como asistente a su amigo. Es así como, por mi parte, me he visto decepcionado más de una vez por la persona que más quería y en cuyo amor confiaba por sobre el de todos los demás. Por lo tanto, creo que está bien amar y servir a una persona por encima de todas las demás, de acuerdo con su mérito y su valor, pero nunca hay que confiar tanto en la tentadora trampa de la amistad como para luego tener motivos para arrepentirse. Basilio aprendió con facilidad y rapidez, y pronto estuvo en condiciones de asesorar al emperador sobre todos los asuntos de Estado. El único problema resultó ser el dinero, ya que Basilio nunca consideraba suficiente lo que se le pagaba. Al estar expuesto a los lujos y esplendores de la vida cortesana de Bizancio, se tornó avaro y ambicioso. Miguel duplicó y luego triplicó su salario, le otorgó un título de nobleza y lo casó con una de sus propias amantes, Eudocia Ingerina. Mantener satisfecho a su amigo y hombre de confianza bien valía aquel precio. Pero los problemas no terminaron allí. Bardas había pasado a ser jefe del ejército, y Basilio convenció a Miguel de que ese hombre era ilimitadamente ambicioso. Con la ilusión de poder controlar a su sobrino, Bardas había conspirado para ponerlo en el trono. Nada le impedía volver a conspirar, esta vez para deponer a Miguel y asumir él mismo el gobierno del imperio. Tanto hizo y dijo Basilio contra Bardas, que al fin Miguel decidió mandar asesinar a su tío. Durante una importante carrera de caballos, Basilio se acercó a Bardas en medio de la multitud y lo mató a puñaladas. Poco después, solicitó reemplazarlo como jefe del ejército, a fin de ejercer mejor control sobre las fuerzas armadas y poder sofocar cualquier intento de rebelión. El emperador le concedió el cargo. El poder y la fortuna de Basilio fueron creciendo y, pocos años más tarde, Miguel,
que se encontraba en apuros económicos debido a sus propios despilfarros, le pidió que le devolviera parte del dinero que Basilio había tomado prestado a lo largo de los años. Para gran consternación del joven emperador, Basilio se negó con tanta firmeza y arrogancia que se dio cuenta de pronto del problema que enfrentaba. Su exjefe de establos había llegado a poseer más dinero, más aliados en el ejército y en el Senado y, por último, más poder que el propio emperador. Algunas semanas después, tras una noche de mucho beber, Miguel se despertó y se vio rodeado por soldados. Basilio contempló la escena impávido, mientras sus hombres asesinaban al emperador a puñaladas. Después de autoproclamarse emperador, cabalgó por las calles de Bizancio llevando en triunfo, en la punta de una larga pica, la cabeza de su exbenefactor y mejor amigo. Interpretación. Miguel III de Bizancio puso su futuro a merced del sentimiento de gratitud que creía que Basilio debía de albergar hacia él. No dudaba de que Basilio le serviría mejor que nadie, ya que le debía su riqueza, su educación y su posición. Luego, una vez que Basilio estuvo en el poder, no dudó en darle todo lo que éste le requería para fortalecer el lazo que los unía. Solo cuando vio el gesto de burla en el rostro de Basilio, Miguel se dio cuenta del error fatal que había cometido. Había creado un monstruo. Permitió que el hombre viera el poder de tan cerca que terminó deseando más y más, al darle todo cuanto exigía, y al encumbrarlo gracias a la caridad recibida de su benefactor, solo logró que Basilio hiciera lo que hacen tantos en una situación similar, olvidar los favores recibidos y creer que han ganado su éxito gracias a sus propios méritos. En el momento en que tomó conciencia de la realidad, Miguel aún estaba a tiempo de salvar su vida, pero la amistad y el amor suelen impedirnos ver nuestros propios intereses. Nadie cree que un amigo puede traicionarlo, y Miguel no lo creyó hasta el día en que su cabeza terminó en la punta de la pica. Señor, protégeme de mis amigos, que de mis enemigos me protejo yo mismo. Observancia de la ley. La serpiente, el campesino y la garza. Una serpiente, perseguida por cazadores, pidió a un campesino que le salvara la vida. Para ocultarla de sus perseguidores, el campesino se puso en cuclillas y dejó que la serpiente se enrollara en su vientre. Pero cuando el peligro hubo pasado y el campesino pidió a la víbora que saliera de su refugio, ésta se negó a hacerlo. Contra el vientre del hombre se sentía abrigada y segura. Camino a su casa, el hombre vio a una garza, se le acercó y le contó en voz baja lo sucedido. La garza le dijo que volviera a ponerse en cuclillas e hiciera fuerza para expulsar a la serpiente. Cuando la víbora asomó la cabeza, la garza la sujetó con fuerza, la extrajo de su refugio y la mató. Al campesino le preocupaba que el veneno de la serpiente hubiese permanecido en su interior. Entonces, la garza le dijo que, para curarse del veneno de una serpiente, había que cocinar y comer 6 aves blancas. Tú eres un ave blanca, dijo el campesino. Comenzaré por comerte a ti. Y tomó a la garza, la metió en una bolsa y la llevó a su casa, colgó la bolsa y le contó a su mujer todo lo sucedido. Me sorprende tu actitud, dijo la mujer. El ave te hace un favor, te libera del mal que llevabas en tu vientre y, de hecho, te salva la vida, y tú la atrapas y hablas de matarla. De inmediato, la mujer liberó a la garza, que salió volando. Pero al hacerlo arrancó los ojos a la mujer del campesino. Moraleja, cuando veas que el agua corre colina arriba, significa que alguien está devolviendo un favor. Durante varios siglos después de la caída de la dinastía Han, año 222 después de Cristo, la historia china presenta una serie de golpes de estado violentos y sangrientos, uno tras otro. Los hombres del ejército conspiraban para asesinar a un emperador débil, para luego reemplazarlo por un general fuerte y colocarlo en el trono del dragón. El general iniciaba una nueva dinastía y se hacía coronar emperador. Para asegurar su supervivencia, asesinaba a los generales que lo habían acompañado en el golpe. Algunos años más tarde, sin embargo, el modelo volvía a repetirse, nuevos generales volvían a levantarse y asesinaban al emperador o a sus hijos. Ser emperador de China significaba estar solo, rodeado por una jauría de enemigos. Era la posición de menor poder y seguridad que existía. En el año 959, el general Chao Cahuan Jin se convirtió en el emperador Zhang.
Tenía plena conciencia de que era muy probable que, en el término de 1 o 2 años, lo asesinaran. ¿Cómo podía hacer para romper ese esquema? Al poco tiempo de haber sido entronizado como emperador, Zhang ordenó que se realizara un banquete para celebrar el advenimiento de la nueva dinastía, al que invitó a los más poderosos comandantes del ejército. Después de que todos bebieron mucho vino, Zhang despidió a los guardias y a todos los demás invitados, menos a los generales, que empezaron a temer que el emperador los asesinara de un solo golpe. El emperador, en cambio, les dijo: paso todo el día temiendo por mi vida, y me siento desdichado, tanto a la mesa como en mi cama. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes no sueña con arrebatarme el trono? No es que dude de su lealtad, pero sí, por una de esas casualidades, sus subordinados, buscando riqueza y poder, obligaran a alguno de ustedes a vestir la túnica amarilla, ¿quién podría rehusarse? Ebrios y temerosos por su vida, los generales reiteraron una y otra vez su inocencia y su lealtad. Pero Zhang tenía otros planes. La mejor forma de pasar los días es disfrutando en paz de las riquezas y los honores. Si ustedes están dispuestos a renunciar a sus mandos, yo, por mi parte, estoy dispuesto a brindarles prósperas tierras y bellas viviendas, donde puedan disfrutar del placer, acompañados por cantantes y mujeres hermosas. Los generales, atónitos, comprendieron que, en lugar de luchas y angustias, Zhang les ofrecía riquezas y seguridad. Al día siguiente, todos los generales presentaron su renuncia y se retiraron como nobles a las propiedades que Zhang les había obsequiado. En un golpe magistral, Zhang convirtió a una manada de amigables lobos, que sin duda lo habrían engañado y atacado por la espalda, en un grupo de dóciles corderos, alejados de todo poder. Por lo tanto, son muchos los que piensan que un príncipe sabio debería, cuando tiene la oportunidad, fomentar astutamente cierto grado de enemistad, a fin de que, al suprimirla, logre incrementar su grandeza. Muchos príncipes, en especial los más jóvenes, han encontrado mayor lealtad y utilidad en aquellos hombres a los que, cuando recién comenzaron a ejercer el poder, miraban con desconfianza, que en aquellos en que confiaron de entrada. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, para gobernar su estado, recurrió más a aquellos de quienes desconfiaba que a sus hombres de confianza. Durante los años siguientes, Zhang continuó su campaña para asegurar su poder absoluto. En 971, Qing Liu, oriundo de la sureña provincia de Han, al fin se rindió ante él, al cabo de años de rebelión. Para gran sorpresa de Liu, Zhang le otorgó una posición de alto rango en la corte imperial y lo invitó al palacio para sellar su nueva amistad con una copa de vino. Cuando Liu tomó la copa, titubeó un instante, temiendo que contuviera veneno. Los crímenes de este súbdito sin duda merecen la muerte, exclamó, pero yo pido a su majestad que perdone la vida a este súbdito. No me atrevo a probar este vino. El emperador Zhang se echó a reír y, tras tomar la copa de manos de Liu, la vació de un solo trago. El vino no estaba envenenado. A partir de ese momento, Liu se convirtió en el amigo más confiable y leal de Zhang. En aquel tiempo, China se había dividido en numerosos pequeños reinos. Cuando Yen-Su, rey de uno de ellos, fue derrotado, los ministros de Zhang aconsejaron al emperador encarcelar al rebelde. Le presentaron documentos que probaban que Yen-Su seguía conspirando para asesinar a Zhang. Sin embargo, cuando Yen-Su fue a visitar al emperador, este, en lugar de encerrarlo en una cárcel, lo recibió con todos los honores. También le obsequió un paquete y le pidió al rey que solo lo abriera cuando estuviese a mitad del camino hacia su casa. Yen-Su abrió el envoltorio durante su viaje de regreso, y vio que contenía toda la documentación referente a su conspiración. Se dio cuenta, entonces, de que Zhang sabía de sus planes asesinos y que, sin embargo, le había perdonado la vida. Esa generosidad lo convirtió y pronto fue uno de los súbditos más leales de Zhang. Interpretación: un brahman, gran experto en Veda y también un gran arquero, ofrece sus servicios a su mejor amigo, que se ha convertido en rey. Al ver al rey, el brahman exclama: «Reconóceme, soy tu amigo». El rey le responde con un gesto de desprecio, para luego explicar: «Sí, hemos sido amigos, pero nuestra amistad se basaba en el poder que entonces tenía cada uno de nosotros. Fui tu amigo, mi buen brahman,
porque ello servía a mis fines. Ningún pobre es amigo del rico, ningún tonto es amigo del sabio, ningún cobarde es amigo del valiente. Un amigo del pasado, ¿quién lo necesita? Son dos individuos de riqueza y cuna similares quienes se unen en amistad o en matrimonio, y no un rico y un pobre. Un amigo del pasado, ¿quién lo necesita? El Mahabharata, aprox. siglo III. Un proverbio chino compara a los amigos con las mandíbulas y los dientes de un peligroso animal. Si uno se descuida, se encuentra con que terminan masticándonos. El emperador San conocía las mandíbulas que lo rodeaban cuando asumió el trono. Sus amigos del ejército lo masticarían como si fuese un trozo de carne y, si llegaba a sobrevivir, sus amigos del gobierno se lo comerían para la cena. El emperador Sang no quiso tener trato con sus amigos, sino que sobornó a sus generales colegas con espléndidas propiedades y los mantuvo bien alejados. Esta era una forma mucho mejor de anularlos que matándolos, lo que solo hubiese provocado la venganza de otros generales. Sang tampoco quiso tener nada que ver con ministros amistosos. Más de una vez, terminarían bebiendo su famosa copa de vino envenenado. En lugar de confiar en sus amigos, Sang utilizó a sus enemigos, uno tras otro, transformándolos en súbditos mucho más confiables. Mientras que un amigo espera más y más favores y hierve de celos y envidia, los exenemigos no esperaban nada y recibieron todo. Un hombre que se encuentra con que de pronto le perdonan la vida es, sin duda, un hombre agradecido e irá hasta el fin del mundo por el hombre que le concedió esa gracia. Con el correr del tiempo, sus antiguos enemigos se convirtieron en los más confiables amigos de Sang. Levanta una abeja por caridad y aprenderás las limitaciones de la caridad. Y, por último, Sang logró romper con el ciclo continuo de golpes de Estado, violencia y guerra civil. La dinastía Sang gobernó la China durante más de 300 años. En un discurso pronunciado en el apogeo de la Guerra Civil de los Estados Unidos, Abraham Lincoln se refirió a los sureños como a hermanos que iban por el camino equivocado. Una señora mayor lo reprendió por no calificarlos de acérrimos enemigos a quienes se debía destruir. Pero, señora, replicó Lincoln, ¿acaso no destruyo a mis enemigos al convertirlos en mis amigos? Claves para alcanzar el poder. Los hombres están más dispuestos a devolver una injuria que un beneficio, porque la gratitud es una carga, mientras que la venganza es un placer. Es natural querer emplear a los amigos cuando uno se encuentra en apuros. El mundo es un lugar duro y los amigos suavizan esa crudeza. Además, uno los conoce bien. ¿Por qué depender de un extraño cuando se tiene a mano un amigo? El problema es que, a menudo, no se conoce a los amigos tan bien como uno cree. Los amigos suelen coincidir con nosotros a fin de evitar discusiones. Entre amigos se suelen disimular los rasgos desagradables para evitar molestar u ofenderse. Los amigos son los que más celebran nuestros chistes. A los amigos les encantará su poesía, amarán su música y envidiarán el buen gusto de su vestimenta, quizás sean sinceros, pero con frecuencia no lo son. Cuando usted decide emplear a un amigo, poco a poco va descubriendo facetas que esa persona mantenía cuidadosamente ocultas. Lo extraño es que es su acto de generosidad para con sus amigos lo que desestabiliza la relación. El ser humano quiere sentir que merece su buena fortuna. La recepción de un favor puede convertirse en algo opresivo, significa que usted ha sido elegido por ser un amigo y no necesariamente por sus méritos propios. En el acto de contratar a un amigo casi siempre hay un ligero toque de condescendencia que, secretamente, molesta. Esa herida se irá manifestando en forma paulatina, un poco más de sinceridad, un toque de resentimiento o envidia cada tanto, y, antes de que usted pueda darse cuenta, la amistad comenzará a diluirse de modo irremediable. Cuantos más favores y obsequios usted ofrezca para reavivar la amistad, menos gratitud cosechará. El beneficio que brindan los enemigos en cierta oportunidad, hablando el rey Jerón de Siracusa con uno de sus enemigos, éste le recriminó al rey que tenía mal aliento. Jerón, consternado, en cuanto volvió a su vivienda le dijo, en tono de reproche, a su esposa, ¿cómo es que nunca me dijiste que yo tenía este problema? La esposa, una mujer simple, casta e inocente, le contestó,
Señor, yo pensé que el aliento de todos los hombres olía como el tuyo. Esto muestra que muchas veces nos enteramos de nuestros errores y falencias más evidentes, ya sean físicos o de otra índole, y que resultan notorios y evidentes para todo el mundo, antes por parte de nuestros enemigos que por nuestros amigos y familiares. La ingratitud tiene una historia larga y profunda. Su poder ha quedado demostrado a través de tantos siglos que resulta en verdad sorprendente que la gente siga subestimándola. Es mucho mejor ser desconfiado. Nunca espere gratitud de un amigo, y se verá gratamente sorprendido cuando éste se muestre agradecido. El problema de emplear a un amigo es que esa amistad limitará en forma inevitable su poder. Rara vez ocurre que el amigo sea a la vez todo lo capaz que usted necesitaría. Y, a la larga, la capacidad y la competencia son mucho más importantes que los sentimientos de amistad. Miguel III de Bizancio tenía, delante de sus mismas narices, un hombre que lo habría guiado de modo adecuado y le habría salvado la vida. Ese hombre era Bardas. Todas las situaciones laborales exigen una cierta distancia entre la gente que participa en ellas. Usted está tratando de trabajar, no de hacer amigos. La amistad, verdadera o falsa, solo enturbia este hecho. Por lo tanto, la clave del poder se basa en la capacidad de evaluar quién es la persona más capaz para apoyar sus intereses en toda situación. Conserve a sus amigos para vivir una relación de amistad, pero trabaje con los más capaces y competentes. Sus enemigos, por otra parte, constituyen una mina de oro virgen que usted deberá aprender a explotar. Cuando Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, consideró, en 1807, que su jefe estaba conduciendo a Francia a la ruina y que había llegado el momento de volverse contra él, comprendió los peligros que entrañaba conspirar contra el emperador. Necesitaba un socio, un confederado, pero, ¿en cuál de sus amigos podría confiar para semejante cometido? Eligió a Joseph Fouché, jefe de la policía secreta y su más enconado enemigo, un hombre que hasta había tratado de mandarlo asesinar. Talleyrand sabía que aquel odio del pasado brindaría la oportunidad para una reconciliación afectiva. Sabía que Fouché no esperaba nada de él y que, por otra parte, se esforzaría para demostrar que era digno de la elección de Talleyrand. Una persona que quiere probarle algo moverá montañas por usted. Además, Talleyrand sabía que su relación con Fouché se basaría en intereses mutuos y egoístas y que no estaría contaminada por ningún tipo de sentimientos personales. La elección resultó ser perfecta. A pesar de que los conspiradores no consiguieron derrocar a Napoleón, la unión de dos socios tan insólitos y poderosos generó mucho interés por su causa. La oposición al emperador comenzó a difundirse en forma paulatina y, a partir de ese momento, Talleyrand y Fouché tuvieron una fructífera relación de trabajo. Toda vez que pueda, haga las paces con un enemigo y asegúrese de ponerlo a su servicio. Como dijo Lincoln, uno destruye al enemigo cuando lo convierte en amigo. En 1971, durante la Guerra de Vietnam, Henry Kissinger fue víctima de un frustrado intento de secuestro, una conspiración en la cual, entre otros, estuvieron involucrados dos conocidos sacerdotes antibelicistas, los hermanos Berrigan, otros 4 sacerdotes católicos y 4 monjas. En privado, sin informar al servicio secreto del Departamento de Justicia, Kissinger organizó un encuentro con 3 de los supuestos secuestradores, un sábado por la mañana. Cuando explicó a sus invitados que para mediados de 1972 habría sacado de Vietnam al grueso de los soldados estadounidenses, conquistó de inmediato su buena voluntad. Le obsequiaron algunos prendedores con la leyenda, secuestren a Kissinger, y uno de ellos mantuvo durante años una amistad con él, visitándolo en diversas ocasiones. Esa no fue la única ocasión en que Kissinger recurrió a ese tipo de estratagema. Por principio, buscaba trabajar con quienes disentían de él. Sus colegas solían comentar que, obviamente, Kissinger se llevaba mejor con sus enemigos que con sus amigos. Sin enemigos a nuestro alrededor, nos volvemos perezosos. Un enemigo que nos pisa los talones agudiza nuestro ingenio, nos mantiene despiertos y atentos. Por eso, a veces, es mejor usar a los enemigos como enemigos, en lugar de transformarlos en amigos o aliados. Mao Zedong consideró el conflicto como la clave para su acceso al poder.
En 1937 los japoneses invadieron China, interrumpiendo la guerra civil entre los comunistas de Mao y sus enemigos, los nacionalistas chinos. Temiendo que los japoneses los aniquilaran, algunos líderes comunistas abogaron por dejar que fuesen los nacionalistas quienes combatieran a los japoneses y utilizar ese tiempo para recuperarse. Mao no coincidió con esa posición. No sería posible que los japoneses lograran derrotar y ocupar, al menos no por mucho tiempo, un país tan vasto como China. Cuando se retiraran, el ejército comunista, tras varios años sin combatir, estaría oxidado y mal preparado para reanudar la lucha contra los nacionalistas. Luchar contra un enemigo tan formidable como los japoneses constituiría, por el contrario, el entrenamiento perfecto para el heterogéneo ejército comunista. Se optó por seguir el plan propuesto por Mao, que resultó exitoso. Cuando los japoneses se retiraron al fin de China, los comunistas habían ganado la experiencia bélica que los ayudaría a derrotar a los nacionalistas. Años después, un visitante japonés intentó disculparse ante Mao por la invasión de su país a China. Mao lo interrumpió diciendo, «Creo que debería agradecer esa invasión». Explicó que, sin un contrincante fuerte, ni un hombre ni un grupo pueden crecer en fortaleza. La estrategia de conflicto constante de Mao comprende varios componentes clave. En primer lugar, tener la certeza de que a la larga se saldrá victorioso de la lucha. Nunca iniciar la lucha contra quien no se esté seguro de poder derrotar. Mao sabía que los japoneses, más tarde o más temprano, serían derrotados. Segundo, si no se tienen enemigos evidentes, a veces conviene armar un blanco adecuado, aunque para ello haya que convertir a un amigo en enemigo. Mao utilizó esta táctica una y otra vez en su política. Tercero, utilice a esos enemigos para definir su causa con mayor claridad frente al público, incluso presentándola como una lucha del bien contra el mal. Mao alentó las diferencias de China con la Unión Soviética y con los Estados Unidos. Estaba convencido de que, sin enemigos claramente definidos, su gente perdería el sentido de lo que significaba el comunismo chino. Un enemigo bien definido es un argumento mucho más fuerte que cualquier cantidad de palabras que se puedan derrochar al respecto. Nunca permita que la presencia de sus enemigos lo altere o atemorice. Es mucho mejor tener contrincantes declarados que no saber por dónde acecha el enemigo. El hombre de poder da la bienvenida al conflicto y utiliza a los enemigos para enfatizar su reputación como un luchador firme, en quien se puede confiar en tiempos de incertidumbre. Las fauces de la ingratitud. Sabiendo qué es lo que le sucede si pone un dedo en las fauces de un león, usted se abstendrá de hacerlo. Con los amigos, usted nunca tomaría semejante precaución, pero, si los contrata, sin duda lo comerán vivo con su ingratitud. Autoridad. Sepa cómo utilizar a sus enemigos para su propio beneficio. Deberá aprender a tomar la espada, no por la hoja, que no haría sino cortarle la mano, sino por la empuñadura, que le permitirá defenderse. El hombre sabio saca más beneficio de los enemigos que un tonto de sus amigos. Invalidación. Aunque en general lo mejor es no mezclar el trabajo con la amistad, hay momentos en que un amigo puede ser usado en forma más efectiva que un enemigo. Por ejemplo, un hombre de poder suele verse en la necesidad de hacer algún trabajo sucio, pero, para guardar las apariencias, es preferible que lo haga otra persona en su lugar. Para eso resultan ideales los amigos, ya que el afecto que sienten los predispone a correr riesgos por uno. De la misma manera, si por algún motivo los planes le salen mal, es posible usar a un amigo como un oportuno chivo expiatorio. Esta, caída del favorito, fue un truco usado con frecuencia por reyes y soberanos, dejaban que su mejor amigo cargara con la culpa de un error, ya que nadie sospecharía que habían sacrificado en forma deliberada a un amigo por ese motivo. Por supuesto, después de jugar esa carta, el gobernante perdía al amigo para siempre. Por lo tanto, conviene reservar el papel de chivo expiatorio para alguien cercano a usted, pero no demasiado próximo en el afecto. Por último, el problema de trabajar con amigos es que se confunden los límites y las distancias que una actividad laboral requiere. Pero si ambas partes del arreglo comprenden con claridad los riesgos que la relación entraña, un amigo puede llegar a ser un empleado muy eficiente.
Sin embargo, en una relación de este tipo nunca deberá bajar la guardia. Esté siempre atento a cualquier señal de conflicto emocional, como por ejemplo la envidia o la ingratitud. En el ámbito del poder nada es estable y hasta el amigo más íntimo puede convertirse en el peor de los enemigos.